Dios le bendiga en esta noche, en nuestro deseo. Damos gracias a Dios por estar una vez más bajo esta proyección de nuestro programa Una Voz en el Desierto, nuestro programa de YouTube. Hoy con un tema interesante: seamos estables. Busquemos Proverbios capítulo 28, versículo 2. Dice la palabra de Dios: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Qué significa la palabra estable? La palabra estable significa que se mantiene invariable o inalterable en el mismo lugar, estado o situación. Dice que por causa de la rebelión en la tierra son muchos los príncipes, pero sin embargo el hombre entendido y sabio hace que permanezca estable. Hay actitudes en nuestra vida que nos va a llevar a la estabilidad. Cuando hablamos de ser estable, hablamos de estar firme, hablamos de ser constante, hablamos de perseverar. Pero si vemos que estable es estar en un estado sin variar, sin cambiar, nos damos cuenta que es muy importante la estabilidad para el desarrollo del éxito en nuestra vida, sea en lo secular o en lo espiritual. Dios en las Escrituras nos habla de la estabilidad y nos habla de la estabilidad y nos dice que hay actitudes que nos ayudan a la estabilidad. Y cuando Proverbios habla de dos actitudes muy fundamentales. Vamos a ver 4 de ellas, pero 2 ahora muy fundamental. Y según Proverbios capítulo 28, versículo 2, habla del hombre entendido y el hombre sabio. El hombre entendido es aquella persona que puede entender los tiempos, puede conocer y puede conocer propósitos. Camina de una manera estable y se aleja de la vanidad. Porque el hombre vano le es muy difícil ser estable. E inclusive, dice la palabra de Dios que es como imposible que el hombre que sigue la vanidad puede ser estable. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 11, versículo 2. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Es más fácil que un pollino pueda dar lugar a que pueda nacer un hombre, a que un hombre vano sea entendido. Y si la estabilidad viene por ser entendido, entonces el hombre que sigue la vanidad no puede verdaderamente ser un hombre entendido y no será jamás un hombre estable. Por eso las Escrituras habla de hombres estables y habla de hombres entendidos. Y los hombres entendidos, de ellos los hijos de Isaacar. Dice la palabra en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Un hombre entendido es un hombre que sabe lo que se debe hacer según los tiempos, y también muchos pueden seguir a ese hombre entendido. Dice la palabra de Dios que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos. Y es que el mismo Isaacar, hijo de Jacob, recibe una bendición. Y cuando se habla de Isaacar, Jacob le bendice a su padre y le dice en Génesis capítulo 49, versículo 14, Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. El asno es ese animal que puede hacer camino donde aún no está hecho el camino. El caballo camina aún por un camino, pero el asno, él puede subir al monte e inclusive él puede hacer camino. Por lo tanto, el hombre entendido es un hombre que puede caminar donde nadie puede caminar. Y para estos días nosotros nos damos cuenta que necesitamos poder discernir los tiempos, poder ver el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser entendidos? Podemos ser entendidos cuando nosotros amamos las Escrituras y cuando nosotros amamos la ley de Dios. El amar la ley de Dios y el escudriñar las Escrituras nos va a dar el entendimiento. El hombre puede entender de dónde viene, a dónde va, puede entender los tiempos, el propósito de Dios, puede entender también los planes de Dios para la humanidad e inclusive para su pueblo. Por eso el Salmo 119 del 97 al 100 versículo dice de esta manera: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo.
más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El salmista decía que él había entendido más que aquellos que le enseñaban. El salmista decía que él entendía aún más que aquellas personas mayores que habían caminado o habían transcurrido con una experiencia por su edad. ¿Y por qué era esto? Esto era porque él amaba la ley de Dios. Esto era porque meditaba en la ley de Dios. Si quieres ser un hombre entendido para que puedas ser un hombre estable, una mujer entendida para que puedas ser una mujer estable en estos días, debes buscar las Escrituras, debes leer las Escrituras, debes meditar en las Escrituras. Dice la palabra de Dios que no solamente nos dará el éxito, sino también que seremos hombres entendidos, hombres estables, y eso nos dará parte de la victoria. Cuando las Escrituras sean nuestro bálsamo e inclusive nuestro deleite, nosotros vamos a ganar en sabiduría. Y el proverbio dice que el hombre entendido y sabio es estable. Por lo tanto, cuando tú te buscas en las Escrituras, cuando tú escudriñas las Escrituras, cuando las Escrituras son un alimento para tu vida y también es una luz en tu camino, entonces tú buscarás la sabiduría. Y es bien importante ser un hombre sabio. No hablamos de inteligencia. Es muy bueno llegar a ser un hombre culto e inclusive también en ganar en lo que es inteligencia. Pero hablo de sabiduría, hablo de ese atributo que Dios le da al hombre cuando el hombre puede temerle. Porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, si tú buscas en las Escrituras, si tú también escudriñas las Escrituras, si es tu devoción el leer las Escrituras, escudriñarlas y amar la palabra de Dios, tú vas también a ser un hombre sabio, una mujer sabia. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Porque dice la palabra en Proverbios 15:14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Por lo tanto, si amas las Escrituras, si escudriñas las Escrituras, si es tu deleite, meditas en las Escrituras, tú irás a la sabiduría. Y entendimiento con sabiduría te llevará a ser un hombre, una mujer estable en los días que vivimos. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Pero qué es el temor a Jehová? Es el respeto a Dios. No es miedo a Dios. Lo hemos enseñado, continuaremos enseñándolo, porque el temor a Dios es el respeto, es el amor que sentimos hacia Dios, es esa dedicación, esa devoción, porque Él es digno de buscarle y de amarle y de obedecerle por amor. Es el temor a Dios, según las Sagradas Escrituras, que nos enseñan a aborrecer el mal. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, la boca perversa, aborrecerla. Eso es temor a Dios. Por lo tanto, cuando tú y yo seamos hombres entendidos y también busquemos la sabiduría, vamos a ser estables. Vamos a ser hombres que no vamos a variar en lugares. Aún el estado nuestro será un estado estable, firme, porque somos un hombre entendido, somos también hombres sabios. Hay dos actitudes también muy interesantes que nos llevan a ser hombres estables, mujeres estables. Y es la revelación que las Escrituras dan con respecto a David y aún a Abigail. Aquellos que conocen las Escrituras saben que David envió un mensaje para que Nabal pudiera bendecirlos con alimento. Nabal, un hombre rico, pero dice que no podía percibir, no era un hombre entendido, era un hombre necio, no pudo entender que David sería el rey de Israel e inclusive que había sido el hombre que le dio la victoria a Israel cuando pudo destruir a aquel gigante. La palabra de Dios nos enseña que todo el mundo sabía que en David había una unción e inclusive Nabal no pudo entender eso. La ceguera y la necedad era tal que no pudo bendecir a David, pero su esposa era una mujer sabia, pero su esposa era una mujer entendida. Por lo tanto, Abigail sale al encuentro de David cuando David venía junto a sus hombres a vengarse por aquel mal agradecimiento que Nabal había expresado. Y cuando se encuentra Abigail con David,
Abigail le entrega a David presente. Abigail le dice que su esposo era un necio, pero que ella sabía que él iba a ser rey de Israel. Ella había entendido que había una unción sobre él. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 25 del 27 al 28, que le dijo Abigail a David: y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Abigail le decía a David: recibe el presente que tú mereces, e inclusive los hombres que te siguen también reciban la bendición que yo he traído, porque tengo la seguridad que el Dios del cielo hará una casa estable a tu nombre. ¿Y por qué podía Abigail entender esto? Porque veía en David dos actitudes poderosas. La primera era la siguiente, dice la palabra de Dios: Dios hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Abigail le dijo: tú eres un siervo de Dios, tú peleas las batallas de Dios, tú estás en el propósito de Dios, por lo tanto tú le sirves al Señor. Así que si nosotros somos hombres entendidos, que amamos las Escrituras, que nos deleitamos con las Escrituras y también tenemos devoción hacia las Escrituras, esas mismas Escrituras se revelarán en nuestra vida y nosotros ganaremos en sabiduría. Y siendo hombres sabios vamos a servirle a Dios y vamos a pelear las batallas del Señor. Batallas del Señor estableciendo su reino para esta década del 2020, para este año del 2022, donde nosotros sirviéndole al Señor con los dones que Él nos ha dado y también estableciendo su reino en el corazón de los hombres, nosotros vamos ¿a qué? A llevar el reino de Dios hacia adelante. Las Escrituras dicen que muchos hombres contemplan el reino de Dios, pero otros hombres lo establecen. Y nosotros somos esos hombres entendidos, y por causa de ser hombres entendidos, sabios y pelear las batallas de Dios, Dios nos va a llevar a la estabilidad. Vamos a ser hombres estables, vamos a tener matrimonios estables, nuestra familia será estable, nuestro ministerio será estable en medio de las circunstancias y también las situaciones. Abigail les decía: en ti no se ha hallado mal. Porque un hombre sabio, un hombre entendido y un hombre que pelea las batallas de Dios, ese hombre se aleja del mal, se aleja de la iniquidad. Porque dice la palabra de Dios que aquel que le sirve debe vivir una vida en santidad, buscarle. Y en esa relación con Dios y el Espíritu Santo, Dios nos aleja de la práctica de pecado y nos convierte en su siervo, nos convierte en sus hijos, donde podemos llevar la palabra y ser templo del Espíritu Santo. Hoy te animo a que seamos hombres estables. Hoy te llevo y te exhorto a que puedas ser un hombre entendido, una mujer entendida, donde puedas amar las Escrituras, donde escudriñe las Escrituras, donde medites en ellas como Dios le dijo a Josué: medita en ellas de día y de noche, para que entonces todas las cosas que comiences a hacer te vaya bien. Las Escrituras es una lámpara para nuestros pies. Las Escrituras es un martillo que rompe la roca en dos. Las Escrituras es el bálsamo y es el agua viva que nos llena ¿de qué? De gozo y de alegría, y a partir de esa enseñanza sabemos lo que Dios le agrada y también nos disponemos a agradarle, y agradando a Dios ganamos en sabiduría, peleando sus batallas, y de esa manera vamos a ser estables. Soy un testimonio de la estabilidad. Para estos días, cuando medito en los días que vivimos y en la estancia en esta nación, y mi vida después que acepté a Cristo como Señor y Salvador, me doy cuenta que llevamos 34 años de casado, mi esposa y yo, y hemos sido estables. Me doy cuenta que llevo y tratamos de agradar a Dios por 30 años. Me doy cuenta que llevamos en esta nación 18 años, pero vivimos 14 años en el mismo hogar. Que pudimos estar, o que pude estar 14 años trabajando en la misma compañía. Que aún cumplimos 15 años de ministerio, y eso nos ha sido de mucha bendición. Aún puedo observar que llevo con mi número telefónico aproximadamente 15 años. He hallado la estabilidad en mi vida, porque me he propuesto llevar las Escrituras a una meditación y también amar las Escrituras. Porque las Escrituras me han dado sabiduría, y en la sabiduría he tomado buenas decisiones. Porque eso es la sabiduría. La sabiduría es tener el método para tomar decisiones correctas, como lo hizo Salomón frente a aquella decisión que tenía que tener
o que tenía que hacer durante aquellas 2 madres con un solo niño. Hoy Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres estables. El hombre vano va detrás de la inestabilidad. Y la inestabilidad en nuestras vidas y en nuestro caminar no nos llevan al éxito. Pero cuando nosotros podemos ser hombres estables, no solamente vamos a tener un éxito secularmente, sino también espiritualmente. Y toda la gloria será para nuestro Dios. Porque Él nos ha dado su palabra, nos ha dado la sabiduría y también el privilegio de ser parte de su ejército, ser parte de la iglesia de estos tiempos, aún de apartarnos del mal para ser luz en la tierra, para glorificar su nombre, para honrar su nombre. Hoy te animo a ser un hombre estable, hoy te animo a ser una mujer estable. Y siendo un hombre, una mujer estable, tendremos también familias estables, ministerios estables, negocios estables y tendremos la bendición de Dios. Dios te bendiga en esta noche, mi deseo. Oro por ti para que Dios continúe obrando. Y si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy te exhorto, Él te ama, ven a Él, Jesús te ama. Él te invita a entrar a tu corazón y te dice que Él quiere habitar en tu vida. Te dice que si abres el corazón y le invitas a entrar a su vida, Él cenará contigo. Habrá una relación, no una religión, donde el Dios del cielo se manifestará, limpiará tus pecados, aún perdonará tus pecados y hará de ti una nueva criatura a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces amarás las Escrituras, recibirás la sabiduría, serás parte de su ejército, te apartarás del mal y serás estable. Oro por ti en esta noche. Cierra tus ojos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta noche por este hermoso tiempo que tú nos das. Gracias por este vínculo de poder llegar. Mira a cada persona que hoy está mirando este video. Aún te rogamos por aquellos que van a ver, Señor, secuencia de este video en cualquier parte del mundo, en los Estados Unidos, en América, Europa, donde quiera que alguien pueda ver, Señor, esta grabación, sea, Señor, tu palabra de bendición para su vida. Espíritu Santo, tócale, Señor, que te reciban, que te busquen, Señor, que amemos tus escrituras, Señor, que tengamos deleite en tus escrituras, devoción para tu palabra, meditemos en tu palabra y que la sabiduría fluya en nuestra vida para tomar decisiones y poder ser parte de tu pueblo, parte de tu iglesia, parte de tu ejército, apartado del mal y también estableciendo tu reino. Aún, Señor Dios, anunciando tus virtudes, las virtudes tuyas que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Bendice a tu pueblo, bendice a los que están mirando esta grabación y bendice mi vida. Y que podamos ganar en estabilidad. Aunque el mundo, aunque tiembla el monte, aún sea el mar embravecido, seamos familias estables, un pueblo estable, una iglesia estable, esperando tu venida. Bendice a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, mi deseo en esta noche.